señores, buenas tardes de nuevo. En nombre de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, le agradecemos su presencia, haber asistido a este encuentro del día de hoy, digamos con una convocatoria no muy amplia, es para nosotros un motivo de mucha alegría. El protocolo inicial sería que nos presentemos para que tengamos ya toda una visión más general de quiénes estamos aquí y que podamos luego dar inicio ya formal a lo que serían los objetivos centrales que nos convocan en el día de hoy. Mi nombre es Cristian Cruz, yo soy el director jurídico de la Superintendencia. Buenas tardes a todos, Eduardo Simón, director general del Consejo de la Asociación. Buenas tardes, Eduardo Millán, director del régimen de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo. Saludos, yo soy Rafael Mena, presidente de la ANDECLIC. Buenas tardes, doctor Mario Pérez, vicepresidente norte de la ANDECLIC. Buenas tardes, doctor Juan Fernández, secretario de la ANDECLIC. Buenas tardes, Mark Kelly, director ejecutivo de ANDELAC. Buenas tardes, Antonio Musa de ANDELAC. Buenas tardes, Fulgencio Severino, Colegio Médico Dominicano. Muy buenas tardes, yo soy Freddy Ferreras y vengo también en representación del Colegio Médico Dominicano y las sociedades especializadas. Saludos, Francisca Moronta, secretaria general del Colegio Médico Dominicano. Buenas tardes, Leonardo Brito, Sociedades Médicas Especializadas. Buenas tardes, Justo Nicasio, primer vicepresidente, Colegio Médico Dominicano. Buenas tardes, Rodolfo Aguas Vivas, ANDECLIC. Buenas tardes, Luis Moreno Sánchez, representante de la Sociedad Dominicana de Radioterapia Oncológica. Carlos Alcántara, representante de ANDECLIC. Francisco Mato Herrera, representante de ANDECLIC. Miguel Arias, representante de la Asociación Nacional de Centros de Diagnóstico Médico Independiente. Katy Rodríguez, representante de Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal. Marcelo Demetrio, de ARS CMD. Sonia Feli, ARS CENIMA. Buenas tardes, Ingrid González, directora ejecutiva ARS Plan Salud. Henry Fuentes, vicepresidente ARS Reservas. Mercedes Taveras, representante del Hospital Metropolitano de Santiago. Carla Veloz, Hospital Metropolitano de Santiago. Sergio Blasco, Hospital Metropolitano de Santiago. Fresa Fernández, Hospital General de la Plaza de la Salud. Eglis Fernández, Hospital General Plaza de la Salud. Benjamín Palmero, director hospitalario. Magnolia Nogueira, directora ejecutiva Sociedad Dominicana de Cardiología. Miguel Rivera, ARS Futuro. Gustavo Guillermo, coordinador de gabinete de ARS Senasa. Buenas tardes, Milagros Ureña, CEDIMAC. Buenas tardes, Jesús Saavedra, CEDIMAC. Hola, Vingenia Armenteros, ARS CIMAC. Hola, buenas tardes, José Yunen, ARS Yunen, parte de ADAPS. Buenas tardes, Juan Aybar, de ADAPS. Buenas tardes, Zaira Guadalamar, ADAPS. Buenas tardes, Juan Alfredo de la Cruz, de ADAPS. Buenas tardes, Jaime Caicedo, ADARS. Buenas tardes, Alba Jocelyn Holguín Pichardo, directora ejecutiva de ADIMARS. Buenas tardes a todos, Luis Giacometti, ARS Futuro, ADIMARS. Buenas tardes a todos, José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de ADAPS. Buenas tardes, Andrés Mejía, de ADAPS. Buenas tardes, César Ramírez, Dirección de Subsidios de Salud. Karina Mena, de la CISAGED. Josefina Fernández, directora de Atención al Usuario, CISAGED. Buenas tardes, Leticia Martínez Martiñón, CISAGED. Buenas tardes, Yesenia Díaz, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.
Buenas tardes, Jesús Pérez, Superintendente de Salud y Regulación. Tal y como Blanca Lucia les habló, lo hemos convocado esta tarde porque queremos conversar con ustedes una palabra para buscarle solución a un conflicto que vemos que cada día va creciendo más. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, en su función de conciliador, ha convocado esta tarde en este Hotel Dominican Fiesta a las ARS agrupadas en la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADACH, a las ARS agrupadas en la Asociación Dominicana de Iguala Médica y Administradoras de Riesgos de Salud, ADMAR, a ARS Senasa y a las ARS de autogestión como la ARS del Colegio Médico Dominicano, ARS SECMA de los maestros, ARS de reservas y la ARS del Banco Central Plan de Salud. Además, hemos convocado al Colegio Médico Dominicano y a los prestadores de servicios de salud agrupados en las sociedades médicas especializadas, de manera especial al Colegio Dominicano de Cirujanos, Anestesia, Urología, Ginecobstetricia, Ortopedia, Patología, entre otras. Asimismo, a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas y Hospitales Privados, ANDECLIP, a la Asociación de Laboratorios Clínicos, ANDELAC, y a la Asociación de Centros Diagnósticos, con la finalidad de conocer sus reclamos y de manera particular sus expectativas, aprovechando el espacio para pedirle demostrar su disposición a través del diálogo en resolver las demandas expresadas con la prudencia que exigen los tiempos y enarbolando el rol social de cada actor desempeña, dejando constancia desde esta parte inicial que para este órgano regulador es de alto interés que hoy, en esta reunión, se pueda suspender toda manifestación huelgaria, paro o cesación en la prestación de servicios, en el interés de que podamos abrir las puertas a la construcción de valor, al cese de la hostilidad y a garantizar el derecho de la población que demanda de nuestros servicios y atenciones. Este llamado directo al cese del paro que existe y el que se contempla para los próximos días es el mensaje central de este órgano regulador. Debemos recordarles que en nuestro país vivimos desde hace muchos años con gobiernos estables dentro de la democracia y respeto de las libertades públicas, lo que ha consolidado la convivencia pacífica de los distintos actores, aun cuando se gestionen intereses contrapuestos, pues a fin de cuentas a todos nos ha de quedar claro que el derecho superior a proteger el centro de todo lo que hacemos es la persona. No es ocioso remarcar en este momento que el gobierno actual ha dado muestra concreta de interés en el sector salud y altísima preocupación por la mejoría transversal de sus actores. Es por esto que el paro que actualmente cursa y el que potencialmente podría avecinarse no deja de causar extrañeza en los distintos actores, pues aunque el actual conflicto reviste un matiz privado, la afectación de los derechos de las personas no escapa de las esferas de control del poder político en tanto servicio público. Como superintendencia y como gobierno, nos llama a preocupación la oportunidad con que se están desarrollando estas manifestaciones, pues no es desconocido para nadie que actualmente existen diversas mesas de discusión sobre reformas claves en el país. Una de ellas sobre la reforma de la Ley General de Salud 44
reforma de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social 8701. En estas mesas están representadas tanto las ARS como el Colegio Médico Dominicano, entre otras instituciones. De los resultados de este esfuerzo, si lo hacemos correctamente y si los actores asumen el liderazgo requerido, saldremos con un sistema más robusto y con respuestas concretas a las legítimas demandas que hoy se canalizan por la vía del pago. En otro orden, es preciso destacar lo siguiente. En octubre del 2021, producto de una mesa técnica abierta con diferentes actores, debido a la situación financiera de la cuenta Cuidado de la Salud de las Personas, las repercusiones de la situación internacional, producto de los aumentos de inflación y sus niveles a nivel local y de compromisos asumidos a través del diálogo, recomendamos al Consejo Nacional de la Seguridad Social reconocer la indexación hasta febrero de 2021, con el compromiso pendiente de que este debía extenderse hasta octubre del 2021. Que, sabiendo la necesidad de completar el proceso de indexación, el previo acuerdo debió hacerse en el primer trimestre del año 2022, se realizaron los estudios actuariales que recientemente permitieron al Consejo Nacional de la Seguridad Social extender la indexación a marzo del presente año, con la finalidad de que las ARS también indexaran a los prestadores de servicios de salud por asumir efectos de la elevación de los precios en su producción de servicios. Este proceso debe estar en curso de realización y esta superintendencia monitoreará su cumplimiento en las próximas semanas. Que algunas situaciones que imposibilitan resolver los problemas expuestos por las diferentes partes ameritan de la modificación de la Ley de Seguridad Social. Sin embargo, esta es una responsabilidad del Congreso Nacional, requiriéndose para ello del concurso de las fuerzas de la nación y una discusión seria que coloque en el centro a la población dominicana y el interés nacional, no los intereses particulares. Que los reclamos expresados por algunas de las sociedades médicas especializadas pudieran implicar un aumento de unos 8.000 millones de pesos al año, cuestión que no es posible asumir desde el fondo de la cuenta de cuidado de la salud de las personas. Que no debemos olvidar desde dónde venimos y recordar que ante la ley 8701, con el Instituto Dominicano de Seguro Social, solamente el 7% de los trabajadores formales podían disfrutar del seguro social con todas las deficiencias que tenían y que en la actualidad tenemos al 98.2% de la población dominicana asegurada. Es cierto que tenemos muchas oportunidades de mejora, pero si se mira atrás, es mucho lo que hemos avanzado para tirarlo por la borda. Es preciso recordar que el 43.2% de la población solamente se encuentra afiliada en el régimen contributivo. El respaldo financiero que soporta el seguro familiar de salud de este régimen proviene del aporte del 9.58% del salario mensual de la población trabajadora, que este aporte mensual, llamado recaudo, respalda el valor per cápita dispensado a las ARS por el trabajador y por cada miembro de su núcleo familiar, y que en estos momentos, después de haber aumentado el per cápita, el recaudo no alcanza para respaldar la dispersión que se tiene que realizar a las ARS por todos los afiliados,
cuidado de la salud para sustentar nuevas revisiones de per cápita. También es importante recordar que con el per cápita que se dispersa se debe financiar todos los servicios establecidos en el catálogo de prestaciones vigentes, respondiendo oportunamente a demanda de los afiliados, y que, pese a que son justos los reclamos de reajuste de tarifas y honorarios, y que el sistema mismo debe identificar mecanismos que permitan que esto se realice de manera regular, pues lo es cierto que atender las exigencias de los prestadores en los términos y cuantías expresadas puede llevar al sistema. En la medida de sus exigencias, solo visualizamos tres caminos. Primero, aumentar el per cápita, cosa que según lo expresado no es posible por el exorbitante impacto que generaría en la cuenta de la salud de las personas y la insuficiencia del recaudo. Segundo, aumentar la tasa de cotización, que hoy es de 9.58%, presionando a la clase trabajadora y al empleador, lo cual ameritaría de una modificación de la ley para lograrlo, lo que previsiblemente nos impide alcanzar una respuesta inmediata. Y tercero, lograr un entendimiento entre las partes, recaudando las expectativas de readecuando las expectativas de cada grupo en función de las condiciones económicas actuales. De igual manera, es preciso recordar que los afiliados no deben ser afectados por contradicciones o desacuerdos entre ustedes, los prestadores y las ARS, limitándoles o negándoles los servicios. Es por ello que le pedimos considerar prudentemente sus reclamos, sacrificio de ambas partes y apertura al diálogo, colocando a los afiliados en el centro de nuestros intereses. Demos inicio a mesa de conversación y de negociación para que a partir de hoy lleguemos a acuerdos que puedan satisfacer las demandas justas de todos los sectores, garantizando el equilibrio financiero del Seguro Familiar de Salud y su sostenibilidad en el tiempo. Las repercusiones de este conflicto privado trascienden el interés público y les obliga a ser prudentes, empáticos y comportarse de forma tal que se proteja al individuo. Esto no se está haciendo, de ahí que urge hacer un alto y llamarnos a todos a la sensatez, a la concordia. Hagamos un esfuerzo por salir de este salón con un anuncio de desmonte de los llamados a huelga, estableciendo una ruta de diálogo que les permita atender sus diferencias de forma civilizada. En definitiva, reitero que mi rol de académico, de regulador, de actor político, que tomemos ahora, en esta tarde, en esta mesa, las medidas para hacer un alto a la hostilidad que actualmente existe. Asumamos los presentes los compromisos que permitan abrir la puerta del diálogo para así garantizar los mejores intereses de la sociedad que nos observa y que nos repudia cuando sobreponemos intereses económicos particulares a derechos fundamentales. Así que termino diciéndoles, vamos a ponernos de acuerdo. Muchas gracias. Se acepta que levanten la mano, digan sus nombres, a quién pertenece y a comenzar la discusión. Muchas gracias, doctor. Yo propondría que utilicemos la misma ruta de presentación, de ser posible que un representante de cada una de las instituciones aquí sea el que haga uso de la palabra, por un tema de eficiencia en el tiempo. Y en la medida de lo posible que agotemos un turno de 5 minutos como mucho, señores. En ese sentido, le
vamos a pasar la palabra al doctor Andrés. Buenas tardes nuevamente, la verdad que mucha gente de la palabra, digamos, por el tema de incidencia en el tiempo, y en la medida de lo posible que agotemos un turno de 5 minutos, como mucho, señores. En ese sentido, le vamos a pasar la palabra al doctor. Buenas tardes nuevamente, la verdad que mucha gente que son un poquito mayor, pero me agarraron tomando, pero no pensaba que nosotros teníamos que iniciar la conversación. Fíjense, nosotros realmente vamos a tratar de respetar el procedimiento que ha establecido la dirección de la mesa. Y como somos precisos, pensamos que en ese tiempo podemos decir ciertamente lo que necesitamos. En los 19 o 20 años que tiene esta ley de la seguridad social, y que su propia ley dice que debe ser indexado de acuerdo en la inflación en salud, que ustedes saben que es diferente al resto de la inflación. Este conocimiento de las propias autoridades, que en ese tiempo ha sido de un 105% de la inflación en salud, de las propias autoridades. Y que también es el conocimiento de ustedes que solamente me estoy refiriendo a los prestadores de salud, no a los prestadores de salud de clínicas, no a los médicos, ¿no? Y que solamente se ha hecho hace 3 años aproximadamente un ajuste de un 15% en laboratorio y imágenes. Como se le dice ahora, nosotros decíamos los salarios X, pero ha cambiado con la sonografía, la tomografía y la resonancia magnética. Entonces, eso ha sido para que, si nosotros lo podemos calcular, para esas dos instituciones, nos resta el 89%, pero para el resto es el 105%. ¿Cuánto se necesitaría la CISARRIL hacer los esfuerzos necesarios para que eso se cumpla? ¿Qué por ciento habría que aumentar necesariamente para que se pueda cumplir esto a lo que pagamos el recaudo de la seguridad social? Increíblemente, hace minutos yo fui informado que se necesitaba un 2% de aumento general para eso, para cumplir estos requisitos. Es decir, tanto para los prestadores, para los que prestan los servicios y para los que pagamos. Entonces, si es así, yo entiendo que debe ciertamente las autoridades correspondientes tratar de comenzar un diálogo para establecer esta situación y que a nosotros se nos indique como debe ser. Se lo digo porque quienes hablan tienen, y muchos de ustedes también, años asistiendo al Congreso de la República en las diferentes cámaras. Y se nos dice que sí, que no, para allá, para acá, y le da a uno la impresión que la gente del Congreso lo que nos está cogiendo para usar el lenguaje del pueblo es democrático. No se ha puesto
en la práctica, en la realidad, no se ha llevado a cabo. Y por eso nosotros queremos aprovechar la oportunidad para decir que ciertamente nosotros somos partidarios de que la ley 8701, la que usted mencionaba, sea modificada de la A a la Z, porque es ciertamente la que nos impide a nosotros realmente reclamar nuestro derecho. El colegio médico que aquí está presente, y no es una manera peyorativa de decirlo, lo que hace es que está pintada la pared, porque no tiene el médico. Y nosotros ni siquiera estamos representando ahí. Lo que le damos servicio a los 4 o 5 millones de dominicanos, ni siquiera estamos ahí. Por eso nosotros le decimos que ciertamente eso debe ser modificado. Y que el veto, y no tiene nada que ver con el presidente de la República, solamente sea que lo tenga, nosotros pedimos eso. O sea, que son cosas que nosotros queremos aprovechar. Si esto se cumple, si se ajusta lo que dice su propia ley, y esta ley se modifica, que yo no sé cuánto tiempo eso se llevaría, nosotros podríamos continuar dando nuestro servicio. Porque ciertamente ustedes saben que aquí en la República Dominicana han desaparecido muchas instituciones médicas. Otras están quebradas y otras están hipotecadas. Esa es la realidad. Gústense o no gusten. Entonces, estas son cosas que tenemos que tomar en cuenta, que ustedes tienen que tomar en cuenta, para que ustedes sepan cuál es la realidad. Porque solo, además de eso, se nos asusta diciendo que se va a crear el sistema vertical de la ERS. Usted sabe lo que significa eso. Usted sabe que si eso se cae aquí, el capital financiero va a hacer el cordel más merecido de lo que se va a hacer. Se han tocado muchas fibras, y como yo sé que no hay motivo para hablar, quizás sea de la última que yo. El asunto de los medicamentos que se presentan, genéricos. Señores, ustedes saben muy bien que debe ser eso, de acuerdo a lo que diga la FDA, por lo menos, y la europea. Porque no dejan ustedes de reconocer que hay laboratorios que, por decir un nombre popular, que al ácido salicílico le ponen 50 miligramos de ácido salicílico y 200 de popotato. ¿A ustedes les gustaría que se lo diera un nieto o a un hijo de ustedes? ¿Por qué ese problema? Entonces, señores, este es un problema serio, muy serio, que si no le tomamos atención, si no le ponemos atención, las clínicas, tarde o temprano, van a desaparecer y se van a quedar en manos del Vaticano. Muchas gracias. Gracias. Y buenas tardes. Primero agradecer a la CISARRI por esta mesa y oportunidad de diálogo. Como representante de quisiéramos resaltar la situación de inflación récord y aumentos salariales récord, que todos conocemos, es una realidad. Y vemos que el diálogo de reforma en curso para la reforma de la ley 8701 a mediano plazo solamente va a ser exitoso si seguimos atendiendo a nuestros pacientes al corto plazo. Para eso tenemos que primero enfrentar esta crisis de inflación que vivimos. Si no logramos conciliar a corto plazo, a mediano plazo no vamos a tener una ley que promueva la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Por eso vemos con muy buenos ojos esta mesa que no tiene precedente. Esperamos que logremos esas conciliaciones que todos buscamos y que el sistema siga funcionando. Muchas gracias. Parece que sí, el colegio médico. Saludos, nuevamente. Fíjense, nosotros como Colegio Médico Dominicano vivimos hoy en una posición de escucharnos y de reservar luego el derecho a réplica. Pero, antes de llegar aquí, en conjunto con la sociedad
5 puntos, 5 elementos, que solamente los voy a mencionar. El punto número 1, como dice el doctor Mena, es un punto que en todas las gestiones que han habido en el Colegio Médico y que el doctor Mena ha participado en ellos se ha tratado. Como bien digo, gestiones van, gestiones vienen, tanto en el colegio como en la ciudadanía, y siempre estamos de lo mismo. Y el primer punto es que el plan básico se fundamente en que todos los procedimientos sean en base a las patologías, de manera que pueda brindarse más calidad en la atención a los pacientes, ya que muchos han fallecido en espera de que estos sean aprobados. El segundo punto es que se ha determinado entre el Colegio Médico y las sociedades médicas especializadas que les sean entregados códigos a sus miembros. Habíamos hablado anteriormente que esos códigos serían el número de colegiación de cada miembro, siendo las ARS las que han venido violando estos acuerdos realizados desde el 2016. El tercer punto que se estableció fue la necesidad de identificar las tarifas para el copago y que estas sean de acuerdo a la ARS que más pague a nivel nacional, así como que todo esto sea para médicos y centros de salud públicos y privados. El cuarto punto que se trabajó fue el incremento de tarifas que se hagan sin que afecte a los bolsillos de la población. Y el quinto punto es que se incremente el pago de las consultas, los internamientos y el pago de las consultas domiciliarias. Fueron 5 temas, 5 elementos que trabajamos antes de llegar aquí y que se lo dejo en la mesa. Yo tengo una pregunta, siguiendo la metodología. ¿Podría usted, si es posible, ¿verdad?, entrar un poco en detalle nosotros que tenemos las expectativas concretas? Buenas tardes a todos. Yo, como representante de la Asociación de Centros Diagnósticos Independientes, agrupa a los principales centros de diagnóstico de la ciudad de Santo Domingo de Santiago de los Caballeros. En primer lugar, queremos solidarizarnos con las expresiones previas tanto de los representantes de ADECLI como del Colegio Médico, y creo que entre todos estamos conscientes de que se amerita la indexación de los precios de los estudios de diagnóstico, de la consulta y de los internamientos. Pero en el caso de nosotros hay una situación muy particular que estuvimos comunicando recientemente a los representantes de la presente, y es que la indexación que se hizo en el 2021 se excluyó a los centros de diagnóstico, totalmente excluidos. Se indexaron, si es, puede decirse que se hizo los procedimientos de imágenes, pero sí los procedimientos que se realizan en los centros de diagnóstico. Eso es algo de conocimiento total de los representantes de ALAR. Nos reunimos con ellos y toda la información es que la salida a esa situación está en manos de la Cesaría. Por lo cual nosotros apelamos a que se tome en consideración la situación por la cual atraviesan los centros de diagnóstico independientes, que además de la situación por la que atravesamos todos en este momento, tenemos, diríamos, un punto en contra, a favor, dando un paso atrás, porque no fuimos incluidos en la última indexación que se hizo sobre los estudios de imagen diagnóstica. Más adelante, nosotros podemos quizás señalar también a los representantes de la CISARI otras preocupaciones que tiene nuestro sector referente a cómo realmente se está manejando la prestación de las imágenes diagnósticas en la República Dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Es justo que nosotros como ALS pues tenemos una posición y como premisa
pues voy a establecer que nosotros siempre estaremos al lado de los mejores intereses y en la defensa del paciente, que al final del día pues es el beneficiario o el gran perjudicado de nuestro sistema y de cómo nosotros lo manejamos. Por lo tanto, nosotros como ARS Reserva nos vamos a suscribir a la posición que tome ADAS, la cual será presentada más adelante, y que estamos completamente seguros que va a estar dentro del ámbito conciliador de esta reunión de los grupos. Muchas gracias. Tengo aquí en mis notas que pasó SEMA, Plan Salud, la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, estaban antes que Henry. No sé si no quieren hacer uso de la palabra. Yo quería añadir nada más un término, ¿no? Yo creo que el director, el doctor Pérez, nos ha dejado muy claro cuáles son los términos del entendimiento. Es decir, aumentar la per cápita es imposible, la cotización, la tasa de cotización tampoco, con lo cual nos llega a entender. El entendimiento es necesario, ¿no? Y este es el marco que digamos que es potable. Nosotros estamos de acuerdo con que hay que generar un proceso de desarrollo, ¿no? Yo lo único que voy a trasladar aquí es una cuestión para que se valore, ¿no? Cuando empezó la pandemia, echamos mano de los prestadores y de los médicos para solucionar un problema de salud, para tener un reconocimiento de los galenos que hicieron posible que este país fuera ejemplo de solución de un problema de crisis sanitaria. Ese es un elemento que hoy debería ponerse encima de la mesa para valorar ese clima de entendimiento. Nada más lo dejo ahí. Sería un elemento más para que se valore el esfuerzo que se hizo por todos los profesionales sanitarios en esos momentos. Muchas gracias. Buenas tardes. Solo nos resta agradecer la invitación. No conocíamos lamentablemente la agenda, pero sí decir que vinimos a escuchar la posición de los representantes del Estado, por lo que ya nosotros manifestamos y reiteramos. Estamos abiertos para cualquier conversación posterior. Entendemos que sí, que tanto las prestadoras como las ARS velamos por nuestros intereses, que es necesaria tanto la indexación del sector prestador como ha sido la de las ARS, pero sin dejar de entender que estamos todos aquí trabajando por los afiliados y que algún día nosotros pasaremos de aquel lado a sufrir todo lo que está sufriendo el afiliado por estos temas que no se concretan. Solo eso por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Primero queremos felicitar a nuestras autoridades que están comunicando la seguridad social y sobre todo a los centros de salud laborales por auspiciar este tipo de cosas. Yo creo que esto es bueno, que nosotros siempre hemos dicho que los trabajadores y nosotros tenemos que vivir en la misma casa, no tengamos habitaciones separadas. Y qué bueno que la autoridad ha tomado esta iniciativa. Nosotros entendemos que, tal como mencionaba el señor superintendente, el sistema le faltan recursos para atender todas las demandas de diferentes sectores del país. Aplaudimos la iniciativa del doctor Rafael Mena en cuanto a que una alternativa a tomar en consideración sería que se incremente la cotización. Me parece que esto es algo que ayudaría a resolver los inconvenientes que tenemos en un tiempo corto. Pero además me gustaría que evaluemos la posibilidad, las autoridades evalúen la posibilidad de que estas demandas que son 100% desde el punto de vista real correctas, el derecho a hacerlo todos los prestadores, se someta a la instancia que establece la ley, que es el Comité Nacional de Honorarios Profesionales, para que haga una evaluación, haga un posteo y que se presente su propuesta. Yo creo que eso es una alternativa que ayudaría a que al final del día pues podamos actuar, como si podemos ser, en favor de los afiliados. Y que pensemos en soluciones alternativas en conjunto, porque creo que nos une a todos el derecho de los afiliados, que es sagrado y que debe estar por encima de cualquier interés particular, como mencionaba Ana Jocelyn.
final del día, el sistema dominicano de seguridad social ha traído muchos beneficios a la sociedad dominicana que no podemos negar. El doctor Mena hablaba de unas gentes que hay unas empresas que realmente han tenido inconvenientes, pero hay otras que han tenido grandes beneficios. O sea, en cualquier sociedad pasa eso. Uno crece, en otro decrece, en otro van hacia arriba, otro van en el medio, o sea, pero yo creo que lo importante es la sociedad, que pasó del 7% a un 98.5% de aseguramiento en la parte contributiva y en la parte social. En la parte contributiva en la cual nosotros actuamos, hay 43% de dominicanos que tienen un patrimonio en sus manos cuando van a recibir cualquier servicio de salud. De tal manera que nosotros aplaudimos este diálogo y hacemos esta propuesta con el mayor sentido y responsabilidad de que el afiliado reciba cada día un mejor servicio de salud que no se remunere. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la acogida en este diálogo. Realmente nosotros desde el sector gobierno, especialmente en la defensa y representación del afiliado, lo cierto es que escuchando a quienes nos anteceden la palabra, entiendo que todos estamos de acuerdo que el interés principal es brindar un mejor servicio al paciente y al afiliado. Varias reuniones que nosotros como sector gobierno hemos tenido y desde la vida, el que somos el censor del Sistema Dominicano de Seguridad Social, hemos podido constatar de que hace falta una mayor transparentización de lo que sería el gasto de bolsillo del afiliado y de la inversión que se hace en el servicio. Porque sabemos que cada procedimiento tiene un costo. Estamos hablando de dinero, cada procedimiento sé que tiene un costo. Y tanto los administradores de riesgo de salud como las prestadoras de servicios y los centros de diagnóstico, todo lo que engloba el aparato del Sistema Dominicano de Seguridad Social, sabemos que eso implica una inversión. Ahora bien, es importante transparentar eso en el entendido de que la mayor de las quejas que nosotros tenemos en la DINA es por diferencias principalmente los copagos que no están unificados, que no tenemos un criterio claro de cuál es el costo de algún procedimiento e incluso a nivel de coberturas. Entonces entendemos que en este escenario que nosotros estamos todos reunidos en busca de una solución, dejo la mesa de este diálogo de que podamos, no sé, salvo la mejor interpretación del superintendente, algún tipo de comisión de técnica que pudiese sí verificar todo lo que tiene que ver con el tema de los horarios, como lo acabo de expresar la DARS y otros que nos anteceden, para tener una inversión justa en el sistema y que al mismo tiempo no sobrepase de lo que a nivel económico las arcas del sistema manejan y podamos dar un mejor servicio, porque muchas veces no sentándonos y yéndonos a los medios de comunicación, hacer reclamos justos de cada uno de los sectores, al final del día el mayor afectado es el afiliado y nosotros desde la vida somos el ente canalizador y al mismo tiempo receptor de todas esas demandas por falta de servicios que en algún momento se tienen. Y tenemos que pensar, como decía la directora de IMAS, todos en algún momento estamos del otro lado y necesitamos el servicio. Y es importante que ahora que estamos en posiciones de toma de decisiones, podamos verdaderamente realizar un cambio para cuando nos toque estar del otro lado, sin la posición que ocupemos, podamos decir, esto lo dejamos, esto lo construimos, de cara a que todos podamos favorecer el cuarto. Muchas gracias. Miren, señores, yo fui cogiendo notas, se me pudo haber llevado algo quizás, no intencionalmente, de la preocupación que presentaron en la mesa, todos los que tuvieron uso de la palabra. Y yo me siento esperanzado de alguna manera, porque vamos a empezar, por ejemplo, con el tío. ¿Qué pregunta hizo el doctor Mena? Una pregunta que a mi modo de ver nos deja mucho de tarea. Dice el doctor, ¿qué por ciento habría que aumentar? Es una pregunta que nos deja una gran responsabilidad a nosotros, de hacer ese estudio, de tratar de entender un poco qué es lo que se exige para poder cumplir con las expectativas que ustedes tienen, que son legítimas. Pero eso no lo podemos
nos sirve para nosotros entender que las cosas que tenemos por delante no se resuelven en un instante. A mí me sirve para eso, su pregunta, además de llevarme la tarea que corresponde hacer. Usted, doctor Mena, habla de una propuesta de diálogo con la que nosotros estamos de acuerdo, con la que todos estamos de acuerdo, de hecho. Y usted sugiere un proceso de revisión legal del marco jurídico de la ley 87, que está en curso, gracias a Dios. Y aquí hay actores que participan en esa mesa de trabajo. Y nosotros tendríamos la esperanza de que muy pronto podamos ya tener una nueva ley. El doctor Edward es uno de los que participa activamente, el propio superintendente, los equipos técnicos, todos los que estamos aquí participamos. Y lo que dice Anteclip, de la mano y de la voz del doctor, es quizás una demostración para nosotros crear conciencia que lo que no hemos resuelto en mucho tiempo, quizás tampoco podamos atenderlo en el muy corto plazo. Que las expectativas que se están generando en torno al paro, en torno a la huelga que existe, lo que genera esta reunión, no es un asunto que quizás nosotros podamos ver hoy, aunque queramos, no podemos. Esto es un sistema que depende de muchos actores, de mucha logística, de mucha burocracia. Pero me parece de mucho valor todo lo que usted propone. Y yo creo que por ahí deberían ir, digamos, encaminados los esfuerzos y las grandes conclusiones a las que lleguemos en esta reunión. Dice luego algo con lo que nosotros también estamos de acuerdo. Bueno, hay una indexación y tenemos que buscar una sostenibilidad a largo plazo, porque si no encontramos hoy cómo vamos a gestionar lo que hacemos, quizás el esfuerzo de revisión legislativa no tenga el resultado que se espera. Más o menos eso fue el sentido. Y con eso nosotros, yo creo que todos los actores de la mesa también estamos de acuerdo. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer ahora para sentarnos y encontrar esa sostenibilidad? Colegio médico, sin entrar, digamos, en el cómo, que fue la pregunta un poco que le hice, el Colegio Médico presentó sus ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Quieren una base de fundamento de patologías, quiere código para sus miembros, quiere o tiene la necesidad de identificar una tarifa de copagos, que se implemente esa tarifa sí que afecta a la población además, y quiere revisar los manuales de internamiento. Creo que esas fueron las 5 cosas que dijo el Colegio Médico. Si dije algo que no, me puedo corregir. Nos queda pendiente el cómo construimos eso, cómo se logra. Eso es el qué quiere. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Con quién fuente? ¿Qué tiene? ¿Qué cuesta? ¿Cuánto cuesta eso? Eso es lo que tenemos que aprender. Y si el paro es en espera de resolver eso, bueno, pues vamos a tener quizás una situación en la que no podamos atender con la fórmula que amerita las circunstancias. Porque al igual que como dijo el doctor Mena, igual como dijo Andela, lo mismo dice Montes, todo esto que se plantea amerita sentar sobre la mesa a ver cómo se hace. ¿Qué yo quiero? Es muy fácil. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso es una tarea que queda pendiente. Y es una tarea que nosotros tenemos el deber de participar, si nos hacen parte de esa discusión. Y nosotros quedamos en posición de hacerlo. Luego, los centros diagnósticos está de acuerdo con la indexación. Refería que el proceso de ajuste anterior se excluyó. Eso es algo que podemos evaluar, que podemos ver desde la superintendencia. Y manifiesta una situación de dificultad que enfrentan esos centros independientes a lo que refiere. Un poco, digamos, la misma línea que se refería a intervenciones anteriores. Tenemos un problema identificado. Vamos a ver cómo contamos para resolver eso. Luego vino Henry y suscribió la posición de Adax. El OMS dice algo muy valioso, es que, señores, vamos a tomar en cuenta que hasta hace muy poco México era el protagonista de la solución de un problema que nos abordaba a todos. Ya la pandemia se fue estamos en un proceso, digamos, de
poco el sentido de su intervención. Además, está de acuerdo con iniciar un proceso de diálogo, eso lo valoramos, me parece que nunca ha sido distinto de parte de ustedes. ADAS tiene dos propuestas sobre la mesa. Uno, me parece que también están de acuerdo con el proceso de diálogo y hacen, digamos, un llamado para que por fin se cumpla, digamos, con una de las formalidades para que en paralelo, sin que eso signifique una alteración o una sustitución del proceso de diálogo, se pueda dotar al Comité Nacional de Honorables Profesionales de las condiciones y los quórums necesarios para que pueda tener, digamos, capacidad de evaluar qué es lo que se estaría gestionando, cuáles serían los umbrales en los que se estarían gestionando los honorarios. Me parece que el sentido de ADAS va un poco en el sentido de que las instituciones que intervienen tomen la iniciativa para designar sus representantes y que se pueda de una vez por todas dar corporeidad, que se pueda contar al organismo de la posibilidad de reunirse y de debatir. Hasta este momento entendemos que hay, digamos, organizaciones representadas que no han designado a sus representantes y eso ha generado de alguna manera algún tipo de obstáculo y que se pueda reunir. Finalmente intervino Carolina de la Vida y hace algunas propuestas que me parecen sumamente interesantes, además del sentido que tiene, digamos, su función excepcional de tratar directamente con el afiliado, de crear una comisión técnica, aunque no digo propuesta porque yo entiendo que podría estar propuesta por la superintendencia, la propia Vida y ustedes, los actores, que tenga como finalidad, digamos, una revisión de esos honorarios, entender con mayor nivel de detalle el alcance, el fundamento de los reclamos de honorarios, pero también que nos pueda dar a nosotros una visión más detallada y más acabada y más en tiempo real de cómo se ha ido comportando el tema de los honorarios profesionales. Esas han sido las intervenciones. Y si ustedes me preguntan, volviendo un poco a la intervención inicial del superintendente, que refería como misión central de esta reunión para la superintendencia, el interés central de la superintendencia, además de generar el consenso entre todos, es poder crear los mecanismos de colaboración, los mecanismos de participación de parte de la superintendencia para verificar un poco cómo se ha ido desarrollando el proceso de diálogo que se espera que inicie o que se fortalezca a partir del diálogo. Y esencialmente decía el doctor Félix que esta reunión ha de servir para abrir las puertas a la construcción de valor y el cese de la hostilidad, que es una de las grandes conclusiones que nosotros aspiramos a llevar aquí hoy este compromiso. El cese del paro, la apertura del diálogo, como que yo creo que ya hay una discusión, porque todos hemos dicho que estamos de acuerdo con el diálogo. De hecho, las propuestas que se han puesto sobre la mesa exigen diálogo. De manera que si nosotros quisiéramos pensar que hay alguien que no está muy de acuerdo con el diálogo, con la estructura de las propuestas que se han hecho, ya sabemos que sí, porque es imposible concebirlas sin un proceso de conversación. El doctor hablaba de mesas de conversación, que es un poco lo que también refería Carolina. El doctor hablaba de sostenibilidad, que es un poco lo que refería Marc. Y se decía que hay que establecer hoy, ahora, en este momento, cómo vamos a hacer para disponer de que ese diálogo sea constructivo, para que nosotros podamos, reitero, deponer el conflicto y empezar a construirlo. No sé, doctor, si usted quiere hacer eso. A mí me gustaría que haya un compromiso de los presentes a establecer una mesa de conversación, de análisis de la propuesta y llegar a acuerdos. Porque con huelga, el único que va a sufrir en esta huelga son los pacientes que necesitan de la ayuda de nosotros, los médicos. Y es muy cuesta arriba cuando uno va a un médico que cree que tiene un seguro y le digan que no va a atenderlo por ese seguro.
aunque después la segunda hora le vale a ella. Sí, que se perjudica es el paciente. Es un conflicto entre dos instituciones, los intereses que deben de ponerse de acuerdo. Y tal y como lo dijimos anteriormente, estamos en un proceso de conversación que a través de la conversación es que se llega a acuerdo. A través de la guerra y la destrucción. Yo lo que creo que en esta ronda que hay un compromiso de sentarse en una mesa de diálogo y conversación. Vamos a hacer uso de... Buenas tardes, el doctor Fausto Hernández Alberto, secretario de Martín. Saludamos la iniciativa, el diálogo es lo más reconfortante, pero sobre el tapete ya existía una situación dada, y nosotros lo habíamos planteado como Anteclip en innumerables ocasiones, en el seno incluso del Ministerio de Trabajo, del Consejo de la Seguridad Social, en donde establecíamos claramente que desde el 2007 para acá, solamente del 104% que debió haberse indexado, solamente un 15% secretariamente se hizo. Entonces entendíamos que aquí la CISARRI iba a jugar un rol más proactivo de cara a que cuando se incrementó ahora el per cápita, se nos había asegurado a nosotros que íbamos a estar indexados a los prestadores, se nos aseguró, y eso no se hizo. Entonces realmente esta mesa de entendimiento, de diálogo, nosotros la queremos ver con soluciones. No es retardar el proceso, no. Anteclip tiene una posición definida, clara, con sus afiliados. Y la directiva incluso es la que ostenta la parte más moderada, porque la asamblea de Anteclip es mucho más reiterativa y nosotros, en ámbito del diálogo, en ámbito de la concertación, hemos entendido que hablamos lo que se entiende, pero parece que no. Y eso es lamentable. Entonces, realmente nosotros entendemos que hoy deben plantearse propuestas definitivas, porque no es posible que cuando la ADAR o ABIMAR planteen en el Consejo de la Seguridad Social aumento de la cápita, a ella se les escuche. Y se le da desde 2007, que comenzaron con poco menos de 400 pesos, hasta el monto hoy de la cápita. En todo ese proceso se le ha dado siempre el beneficio de recibir ese aumento de la cápita. Sin embargo, Anteclip no, ni los prestadores de salud, como somos los médicos particulares, que también somos prestadores de salud, no hemos sido escuchados. Nosotros queremos soluciones puntuales sobre eso. Puntuales sobre eso. Esa es la posición de Anteclip, que nosotros queremos reiterar, y estamos dispuestos a sostener el diálogo, pero el diálogo tiene tiempo. Tiene tiempo. O sea, se nos dice exactamente, nosotros estamos dispuestos a venir mañana, pasado, pero con un tiempo definido a buscar soluciones definitivas. No sé si Vargas o Alba quieran hacer la palabra a partir de la intervención del doctor Mariano, o alguno de los miembros, no sé. En relación a su preocupación de yo pienso que sería importante para el órgano regulador que ustedes nos suministren, digamos, no sé, doctora, si usted está de acuerdo, el detalle de los miembros que no ha sido, digamos, indexado. Ahora. Sí, en este momento. Ahora. Sí, Yo les puedo decir que Unión Médica que yo represento fue indexada por años con un 3
a un 7%. Es la única clínica que ha sido indexada hasta ahora. Entonces, yo le puedo decir eso. Uno de las conclusiones a las que podemos llegar es que está dentro de la posibilidad de que nos pongan en conocimiento formal, nos mandan una comunicación a la superintendencia indicando esa situación con detalle, de manera individual, no que a Lequín, que a usted solamente universal, a todo. Bueno, yo soy representante de la Unión Médica, pero soy secretario de Lequín. No represento como secretario de Lequín solamente a la Unión Médica, yo represento a todos los afiliados de Lequín y me debo ahí. Sí, y yo estoy de acuerdo con que sea así. Lo que para nosotros es importante es ver la información de manera granular, verla en detalle, para nosotros también poder decirle a usted, mire, frente a esta información que usted nos suministra, hemos validado esto y podríamos estar haciendo esto. Yo pienso que quizá de los demás miembros sería importante realizaciones no puntuales, no globales. Bueno, vamos a pedir excusa porque la decisión que teníamos era no conversar. En el día de hoy, primero por la característica de la convocatoria. Y sin embargo, hemos visto tantas cosas que se han dicho y el manejo de la mesa de esta reunión que uno ni siquiera sabe cuál es el objetivo de la reunión. O sea, cuando uno escucha el primer turno del doctor Félix, en el sentido de señalar y admitir que todo lo que ha hecho la superintendencia y el consejo es ilegal, en contra de la ley para beneficiar al grupo de la ARS. Porque la superintendencia históricamente ha sido muy activa para dar dinero a las ARS, muy activa. La ley establece dos mecanismos para aumentar la carga, una por indexación y la otra por ajuste o por reajuste, por un gasto excesivo. Cuando uno indexa, yo no entiendo cómo le calcula una indexación a la consulta si no se la entregan a los médicos. Yo no entiendo cómo indexan los medicamentos si no se lo indexan a los pacientes. Entonces hay que dejar la hipocresía de la que se está defendiendo a la población, porque en el sector gerencial del consejo y todas sus instancias, eso nunca ha estado presente. Lo que viene ustedes aquí es a pretender desmontar un plan de lucha que hay, que eso no es factible porque ustedes no tienen propuesta. Ustedes tenían que venir con propuesta, juntarse con lo que ustedes históricamente se han puesto de acuerdo, porque ahí se pusieron una vez de acuerdo, para indexar el plan básico con 102 pesos y darle a la ARS 5.700 pesos. 5.700 millones de pesos. La superintendencia no tiene ninguna dificultad. Pero cuando se trata del que da el servicio, tanto clínica como médico, usted tiene mucha dificultad. Fíjense una cosa. Cuando uno oye a nuestro amigo de Adás, él dice que no tiene nada que ver con reajustar la carga como centavos. Si usted no tiene nada que ver con reajustar la tarifa, ¿para qué nos vamos a ajustar? Pero entonces la superintendencia dice que sí, que se está discutiendo que la indexación que se le hizo a la ARS se va a aplicar a los prestadores, pero no lo hace. Entonces veo el turno siguiente de Adán y dice que no tiene nada que ver con eso. Entonces hay que ponerse de acuerdo ustedes, porque ustedes fueron que reajustaron la cápita y exacerban a los prestadores. O sea, aquí está de más porque aquí todo el mundo maneja los números y sabe cuáles son los beneficios de ADAC y de las ARS y cuáles son los beneficios de los prestadores. Con un agravante, naturalmente no ustedes, porque eso es nuevo, que la superintendencia históricamente ha ocultado todo lo que tiene que ver con la frecuencia de eventos para que aquí no se pueda determinar lo que realmente se gasta en la República Dominicana. Señores, miren, República Dominicana tiene la lógica de los seguros. Cuando uno lee los propios informes que publica la superintendencia, la lógica de los seguros es que mientras más grande el seguro, más beneficios tiene. Aquí al revés. Mientras más grande, más pérdida tiene. O sea, que
Jesús, que es médico, lo reiterativo que es esto. Siempre es que Adán se compromete y no cumple. Adán se compromete que va a dar los códigos, no lo cumple nunca. La iglesia hace lo que le da la gana. Le niegan todos los derechos a los pacientes y ustedes hablan de derechos de pacientes. O sea, el conteo del plan básico tiene una forma de cómo se calcula y entonces ustedes a la hora de ir a reajustar siempre están buscando el periquito. Vamos a poner ahora la laparoscopía pero de la apendicitis, mañana la laparoscopía pero de la vesícula, pasado la laparoscopía pero de los problemas articulares para estar justificando al interior de la ARS, no a los pacientes. Por eso la superintendencia, como organismo técnico, hace una propuesta de reajuste y es capaz de no decir que ese por ciento que le aumentan a la cápita por indexación se lo aplican a los medicamentos de los pacientes y nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. En estos 15 años que tenemos. De esta manera, fíjense, hay posibilidad siempre de hacer un acuerdo. Siempre lo hay. Porque nosotros como sectorólogos, a decenas de reuniones, pero tienen que ser reuniones francas. No para desmontar procesos de lucha, porque eso no es factible. Si aquí está planteado un proceso de lucha, ustedes quieren que ese proceso de lucha se detenga, hagan una propuesta formal, porque aquí no la hay. Aquí lo que se observó es contradicción de lo que dijo el doctor Bericles y lo que dijo Adán. Adán dijo que no tiene nada que ver. Jesús había dicho inicialmente que iban a aplicar la indexación a todos los componentes del plan básico, que es lo correcto, porque ustedes lo que le están dando a dar es reajuste por gasto excesivo y eso no lo pueden demostrar. Eso no se puede demostrar en lo que publica la propia superintendencia. De tal manera que nosotros como colegio, primero ustedes saben que somos un organismo colegial. Ustedes tienen que entregar una propuesta formal para discutirla en la junta directiva y los técnicos para ver la posibilidad de llegar a un acuerdo. Todo esto que estamos planteando ustedes lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? En el menor tiempo posible, hay una propuesta que la tiene la superintendencia desde hace 2 años, hay una propuesta que la doctora Moronta termina de leerse, la que es el tema que se acabe con ese comportamiento de las ARS, de creerse que ellas pueden decidir quién ejerce y quién no ejerce. Entonces, esos elementos son Jesús los que hay que resolver y los tienen que resolver ustedes. Porque si hemos llegado a acuerdo y la ARS no cumple, alguien tiene que poner la ARS en cintura. Porque ¿cuál otro mecanismo tienen los prestadores que no sea la presión de dejar de dar el servicio? Es para todas, ¿verdad? Es para todas. Se debe empezar con una. Ustedes saben que nosotros, aquí se ha hecho de todo para que las ARS, violando la ley es clara, el artículo 31, y los gobiernos se han dedicado históricamente a mantener empleados que deben estar en el SENASA, a mantener la ARS privada. Y no importa sentencia, todo el tiempo las instancias del gobierno, incluyendo la superintendencia, y vuelvo a insistir, no estoy hablando de Jesús, no estoy hablando de ustedes, ustedes tienen apenas 2 años. Es históricamente la superintendencia del lado de las administradoras de derechos de salud. Y en ese sentido, que lo que queremos es pedirle, en el caso de nosotros, que ustedes hagan una propuesta formal para nosotros verla y sobre esa base poder responder. Porque al día de hoy en esta mesa no hay propuestas. Propuestas tenemos los prestadores del reajuste, de cosas concretas. Ustedes no tienen respuesta a nada de eso. Entonces nosotros lo que planteamos es que ustedes se reúnan con Adán y se pongan de acuerdo, le den respuesta a la propuesta, nos la hagan llegar y nos podemos sentar a discutir, pero sobre la base de una cosa a otra. Muchas gracias. Yo tendría una pregunta para todos. En los 5 puntos que se planteó el Colegio Médico en el primer turno, hay los 3 últimos, sería necesidad de identificar tarifas de copago, incremento de tarifas. Eso es un error, eso de tarifa copago. Lo que quiere decir eso es que se pague por
para que nos pongamos de acuerdo luego con cuál es el reajuste que vamos a llegar, pero que se unifique, porque el SENASA paga de una manera, el Banco de Reserva paga de otro, el Banco Central paga de otro, humano no quiere pagar, o sea, que hay gente que no quiere pagar, y otros que pagan. Entonces, la superintendencia tiene que obligar a que se unifique la tarifa y luego sobre esa base nos ponemos a discutir cuál es el reajuste que puede dar el sistema, pero tiene que haber obligatoriamente un reajuste. De tal manera que quería aclarar ese. El otro era el incremento de la tarifa sin que afecte a la población. Me parece que usted decía eso. Sí. Para nosotros sería importante, de parte de ustedes, entender cómo estaría jugando eso. Hoy no lo visto, el precio vacacional 5.700 millones, te dijo que la de nosotros son 8.000. ¿Por qué buscaron 5.700 y no aumentaron? Sería bueno entender cómo, porque el documento que usted mandó a la superintendencia, que nosotros no tuvimos oportunidad de verlo, y el doctor Nicasio, con el doctor Waldo, justo en esta época del año pasado lo vimos ampliamente, no entraba en ese detalle. Y para nosotros entender cuáles son las cosas en las que ustedes han estado pensando, las cosas en las que ustedes han estado pensando, cómo quieren poder avanzar con las propuestas que ustedes tienen, para nosotros es importante contar con eso. Y quiero hacerle una aclaración, digamos, de nuestra intervención. Al inicio el doctor Félix hablaba de que nosotros estamos aquí en ánimo de conciliar. Y por un tema de metodología, puramente, nosotros en este momento estamos pedidos aquí a traer posibles soluciones a un problema que nosotros queremos conocer en detalle. Porque nosotros hemos tenido información a través de los medios de comunicación, sabemos lo que se ve en el periódico, sabemos lo que es el histórico, todo eso es muy lo que ustedes han dicho, ya lo saben porque hemos tenido oportunidad de verlo en otros tiempos, pero el detalle de lo que ocurre en este momento, para nosotros es importante saberlo para saber cómo se articula una solución. Y por eso, bueno, ustedes no han traído nada, no podíamos hacer, no podíamos nosotros venir aquí a traer soluciones de un problema que en la actualidad nosotros sabemos de eso con todos. No sé si es posible. Sí, pero para aclararle, si usted nos dice que usted se está reuniendo con el sector desde el año pasado, porque es una propuesta que viene discutiendo desde hace más de 2 años, las sociedades tienen que especializadas vienen presionando a la discusión de la tarifa. Ustedes tienen la tarifa de la mayoría de los procedimientos que hacemos, la que demanda la sociedad. Eso inclusive en la superintendencia anterior se llegó a costear cuánto eso costaba. ¿Cómo ustedes, en un proceso inflacionario como el que vive la República Dominicana, ustedes deciden, como superintendencia, someter una propuesta al Consejo para ingresar a la ARS que no tienen pérdida? Y entonces a la clínica, ¿cuántas clínicas hay quebradas en este momento en la República Dominicana? Entonces a la clínica, y que es quienes reciben los pacientes. Y a los prestadores ustedes lo consideran en un reajuste de tarifa, ustedes lo consideran que eso se debió haber discutido con el Consejo y buscar los recursos. Entonces, la superintendencia no puede decir que no es parte del problema, es parte del problema porque es unilateral a la hora de discutir la indexación por inflación. O sea, siempre, y vuelvo a insistir, hablo de la superintendencia, no de Pedro ni de usted. Estoy hablando de la institución, porque históricamente solo se ha decidido discutir la indexación para la ARS. Nunca para los prestadores. Los prestadores siempre tenemos que recurrir a la huelga. Siempre.
La tarifa no la pone la CISARREI. La tarifa o sea, lo que va a pagar es la ARS con los prestadores. Donde la CISARREI pudiera intervenir como árbitro cuando una de las dos partes no está de acuerdo y le solicita a la CISARREI que intervenga. Entonces ahí somos árbitros. Y el árbitro que salga out o safe. Okay. Ahí somos árbitros. Hoy no somos árbitros. Hoy estamos aquí para tratar de conciliar esta situación que al final le afecta a los pacientes. No es para tratar de desbaratar un movimiento de protesta del colegio médico. Recuerda que yo en el colegio médico lo único que me faltó fue este presidente que no quise y se lo pasé a Guadalupe Suero. Después preguntaba a Guadalupe Suero. Si se lo pasa a Guadalupe será porque Guadalupe siempre será. No, eso fue hace mucho tiempo por diversas razones. Pero yo me conozco, yo sé que lo que ha sido así, no solamente para ahora que estamos con la ERS. Cuando no había ERS, los salarios de los médicos en los hospitales era a través, desgraciadamente, de la huelga, que los que más lo sufrían eran los más pobres del país. Yo eso lo conozco. Ahora, lo que le quiero decir es que la ERS hace acuerdo con los prestadores de salud. Nosotros no intervenimos en eso. Como tampoco el consejo es el que establece honorario, que se dijo en un espacio pagado por la ARS. Tampoco es así. Entre ARS y prestadores de salud. Busquen la ley, que la ley es muy clara en ese sentido. Yo quería retomar lo principal que podemos llegar aquí hoy es eso. Ya usted y nosotros tenemos uno, hemos hecho una especie de acuerdo aquí, nos van a suministrar esa información. Podemos nosotros recibir la información del colegio médico para nosotros entender con detalle el alcance de las pretensiones y ver de entrada cuáles cosas son posibles y cuáles cosas son posibles en otros tiempos. Cuáles se pueden gestionar ahora, cuáles se pueden gestionar más adelante. Si nos cerramos y decimos que la superintendencia tiene toda la información que existe, porque desde hace tantos años tiene un documento en sus manos, entonces estamos perdiendo la oportunidad de ver en tiempo presente cómo podemos avanzar. Y no solo ustedes, pero nosotros queremos avanzar. No queremos diluirnos, no queremos que se pegue, no queremos construir, queremos avanzar. Eso es lo que yo quiero rescatar de su intervención, más allá de la comisión de valor, a lo que no vamos a hacer. Doctor. Sí, gracias. Yo pienso que este diálogo está importante, pero entiendo que debe haber más de partida. Y justamente cuando el doctor Mena me llamó para esta reunión la semana pasada, yo me puse muy contento porque ya manejando alguna información de que se había asignado parte del Consejo una X cantidad de dinero para las ARS con dos vertientes. La vertiente de la cobertura, plan en el cual el contado de paciente iba a ser menor, esa era una. Y segundo, el destino de ese dinero aportado por el Consejo y el Estado Dominicano era el reconocimiento de la indemnización a la prestadora de servicios. Por eso yo me puse contento porque primero vi que llegó una ventana de esperanza cuando Universal hace cierto reconocimiento en tal sentido, ¿verdad? Que nosotros no lo estábamos esperando en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa? Que al solamente ver esa ventana abierta, dijimos aquí cuando se convoca esta reunión, eso es que ahora, le digo yo, nos van a dar la buena noticia de que nos van a reconocer parte de esa indemnización en esa reunión. Entonces, si el dinero está aportado, lo que
si el Estado Dominicano va a votar con esa finalidad. Yo entiendo que un punto de partida importante es que por lo menos si la CESATRIL, que conoce bien de qué se trata, pudiera inclusive hasta recomendar en qué porcentaje pudiera ser, entiendo yo, ¿verdad? Y eso facilitaría, doctor Felipe, mucho más un diálogo. Que lo que llega a lo otro, que aportamos esto y en el camino discutimos cómo se podría lograr. Entonces yo creo que en este tipo de soluciones nosotros hemos tenido varias conversaciones y ustedes como CISARRIL saben que hemos tocado la puerta en varias ocasiones y hemos sido recibidos por ustedes allá como mi clic y hemos discutido sobre una cosa. Pero ha sido todo centrado en esta situación, en el reconocimiento de la indexación, cosa que no ha ocurrido todavía. Entonces nosotros, yo entiendo que este diálogo es muy bueno, pero partiendo de un punto, ¿verdad? Si nosotros partimos a la buena, nosotros le hemos reconocido tal porcentaje en este momento. De aquí vamos a establecer un diálogo para ver cómo logramos la otra parte que tenemos pendiente con ustedes. Entiendo yo que sería la mejor forma de establecer un diálogo sincero y que además tenga buenas soluciones. Buenas tardes de nuevo. Fíjense, realmente ya estamos repitiendo desde el 2007. Si analizamos los puntos que el Colegio Médico está planteando en este momento, podemos ver, y aquí están prácticamente la mayoría de los actores que firmamos el último acuerdo. En el último acuerdo, que fue en esta gestión del gobierno, quedamos en que en el primer trimestre íbamos a revisar o se iba a agendar en el Consejo Nacional de Seguridad Social una revisión de los tarifarios. No se agendó. Hoy lo escucho a ustedes hablando de que volvamos al Comité de Honorarios Profesionales como una forma de discutir las demandas que como Colegio Médico estamos haciendo. Yo creo que ese paso de volver a ese nivel es imposible que sea aceptado. En relación a los códigos, que es uno de los 5 puntos que trajimos hoy aquí. Los códigos, en el 2015-2017 se firmó un acuerdo y los actores que están aquí lo firmaron. Ustedes no estaban en el gobierno. 2017, 2019 volvimos a firmar y ahí están los acuerdos. Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud Pública, CISARRIL, ADAL, Consejo de Sociedades Médicas Especializadas, Colegio Médico Dominicano. 2017, 2019, 2019, 2021. Todavía está caliente, acabadito de sacar del horno. Eva estaba ahí, Cristán estaba ahí, los miembros de ADAL y de ADIMAL estaban ahí firmando, el Ministerio de Trabajo firmó. No se ha cumplido ese acuerdo. Estamos peleando de nuevo por lo mismo. Ustedes como CISARRIL, por ejemplo, que son un organismo conciliador, mediador, han permitido que las ARS continúen violando los pactos. Estamos peleando por lo mismo, código de nuevo. Yo creo que ya no debemos hablar de código abierto. Ya ese tema de código ustedes deben decir, miren, en esta mesa de negociación, anulen ese punto que tienen ahí, de los códigos. Ya el código, todo médico tiene derecho a trabajar
asociación de la Sociedad Médica Especializada que pertenece, y usted automáticamente con su código de colegio médico, usted puede trabajar, facturar y reclamar a la ARS que sea. De los 5 puntos ya hay uno ya, por ejemplo, para esta mesa de negociación. Es como decía Severino, planteen cosas concretas, planteen soluciones a nuestra demanda, a esos 5 puntos. Vamos a decir, vamos a actualizar los tarifarios con la ARS que más paga. Todo profesional que facture por un procedimiento, si SENASA paga 18.000 por este procedimiento, todas las ARS van a pagar 18.000, que es lo que más paga. Y ahí es el punto, ahí mismo. Entonces, si estamos en una mesa de diálogo, tiene que ser con soluciones. Tenemos 5 puntos y queremos oír la posición de ustedes y hablar sobre esa situación. O sea, no nos digan, no más huelga, no más paro, no más amenaza, desmontemos esto. Desmonten ustedes tienen la llave. Ustedes tienen la llave. El 30% que se aumentó el procedimiento, ustedes saben que la inflación se lo tragó. Y que para el primer trimestre de este año tenemos que tener por lo menos otro 30% más. No se agendó. El Consejo Nacional de Seguridad Social aquí ahora mismo puede decir: voy a poner en la agenda la revisión de los tarifarios. ¿De dónde van a salir los fondos? Usted dice que no puede ser de los fondos de la salud. Bueno, vamos a disminuir la ganancia de las ARS. Si usted se está ganando 10.000 millones al año, van a ser 5.000 y los otros 5.000 aporten para que el prestador de servicio sea el beneficiario de esos 10.000 millones, que nada más que no sean las ARS. Ahí hay otro punto resuelto. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente, Freddy Ferreras. Yo durante toda la tarde he escuchado de los diferentes actores aquí presentes que han hablado de la defensa de la afiliada, de la defensa del interés del paciente, de la defensa del interés del asegurado. Y yo me pregunto, ¿realmente esto es verdad, el interés que tenemos cada uno? ¿De qué manera ejercemos esa defensa de la afiliada? A mí me gustaría, en el escenario ideal, que aquí en el medio estuviéramos a la población sentada, que nos estuviera escuchando aquí a los técnicos, que estamos hablando de cada sector. Probablemente ustedes no entiendan el sentido de un médico. Lo que estamos aquí nosotros, y creo también que voy a hablar por Andrés Cristo, somos médicos en ejercicio. Nosotros todos los días, nosotros los que estamos aquí, venimos ahora a trabajar con pacientes. En el hospital, en el centro privado donde laboramos. Y hoy, las quejas de los pacientes, la desesperanza de los pacientes, cada vez que le indicamos un medicamento que no se lo cubre, pero sobre todo cuando le indicamos un procedimiento que cuando va a autorizar las ARS que tiene el deber de hacerlo, simplemente le dicen que esto no está en cobertura. Entonces yo pregunto, ¿con qué derecho sacan las enfermedades de los pacientes dominicanos de cobertura? ¿Cuál es la lógica de esto? Y yo tengo la respuesta, probablemente la tengo. Y tal vez los médicos no nos hemos sentado para buscar una explicación ante las sabemos. Es que aquí hay gente que conoce la siniestralidad, conoce los números de las enfermedades que sufren los dominicanos. Y eso, que para mí es de mucha mala fe, han decidido sacar de cobertura a las enfermedades más frecuentes. Y yo pregunto, ¿esto es defensa de la afiliada? Esto realmente se puede considerar como un elemento de que yo estoy defendiendo al afiliado si le niego los servicios. Y mire, lo que decimos no es mentira. Y lo sabemos, hemos tenido pacientes esperando que le cubran un procedimiento o
esperando reunir el dinerito que no tienen para cubrir una enfermedad, para cubrir una patología, para cubrir un cáncer. Se han muerto esperando esto. Hay que ver lo que sufren los pacientes cardíacos para que necesiten una cirugía cardíaca. Le ponen todas las trabas para autorizarle. Hay que ver lo que significa esto. Un paciente con un cáncer de colon de recto. Hay que ver lo que significa los pasos, la vuelta que tienen que dar para que le aprueben un procedimiento para su patología. Y muchos terminan muriendo. Entonces, hablemos de esto, claro. Vamos a ser sinceros con todo esto. Porque eso no lo inventamos los médicos. Sacar procedimientos no lo inventamos los médicos. Lo voy a recordar. Es verdad que en 2001 había un 7% de la población que estaba afiliada, pero afiliada al Seguro Social, al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, porque ya en esa época existían las igualas que están en las IMAX hoy en día. Y en ese momento, ese 7% que estaba en el Seguro Social, más el otro por ciento que iba a los hospitales públicos y a las clínicas, no tenía el problema de la exclusión de patologías. Y hablo por el Seguro Social de donde yo vengo. Atendíamos desde los pacientes hasta con problemas de alcoholismo, problemas mentales, los pacientes con tumores de cráneo, los pacientes con accidentes, no importa cuál. Los atendíamos. Entonces tenemos más asegurado ahora, el 97%, el 98%. Pero ¿sobre qué base? Tenemos un aumento en la cantidad de afiliados, pero probablemente un decrecimiento en las cosas que le cubren a esos mismos afiliados. Entonces vamos a preguntarnos, ¿quiénes somos los que defendemos el interés del pueblo dominicano, de los dominicanos que se enferman? Y una gran mayoría no tienen siquiera un seguro, no tienen ni siquiera el seguro de cenaza subsidiaria. Y van a los hospitales, los recibimos en los hospitales. Pero hasta los hospitales nos están imponiendo qué cosas podemos nosotros brindar la atención a los pacientes. ¿Qué cosas podemos brindar a los pacientes? Porque acá en los hospitales estamos bajo la ley que han trazado los que quieren vivir el sistema, no para beneficio ni de los médicos, ni de la clínica, ni de los pacientes. Y no voy a decir para beneficio de quién. Muchas gracias. De este lado, ¿alguien quiere intervenir? La mesa, si la gente quiere intervenir. David, el ministerio. Mira, la verdad que escuchando la mayoría de las intervenciones, y sé que la intención, como lo que ha expresado Tristán y el superintendente, de cara al gobierno y la instancia del sistema, lo siento que es importante primero saber a ciencia cierta cuál es el reclamo actual, que sabemos que es por años y que tradicionalmente, porque existe lo que es la continuidad de mercado, en las diversas instituciones que nosotros dividimos, de una forma u otra siempre ha sido una lucha constante. Pero de cara a nosotros, y hablo de la popularidad, el sentir de la filial de la defensa, como lo hace el doctor, como que se dé la palabra, es cierto. Nosotros vivimos que muchas veces afiliados, la falta de cobertura, tanto de medicamentos, de procedimientos, que muchas veces sí están contenidas en el plan básico de salud y por alguna razón u omisión se niega, aunque luego que el afiliado nos contacta y hacemos las labores del lugar con las instituciones correspondientes, se resuelve. Pero tenemos que tener conciencia de que de la vida de una persona que estamos hablando, en cada minuto y cada segundo cuenta. Ahora bien, sabiendo eso, si a nosotros como institución nos interesa, y lo decía el superintendente, el tema económico, como la ley así mismo lo establece, es una negociación que establece tanto los ámbitos para la ley de la salud como con los prestadores de servicios. A nosotros nos interesan dos cosas de la ley, de un pedimento que hacemos formar en esta mesa. A nosotros nos interesaría, primero, la tarifa que pagan las ARS a las prestadoras de servicios. Segundo,
la forma que ustedes tienen el costeo, tanto de los diagnósticos, de los procedimientos, todo lo que se puede. Y tercero, que es algo que a nosotros nos interesa, desde la vía y la óptica de la actividad, que no solamente se unifique el pago que la administradora de salud le paga a la prestadora de servicios, sino también la unificación del gasto de bolsillo del afiliado, llámese del copago. Hablemos de la diferencia que tiene que pagar el afiliado cada vez que va a un especialista, cada vez que se va a hacer una consulta, cada vez que tiene que pagar un diagnóstico, porque eso varía. O sea, así mismo como varía la tarifa de pago, así mismo varía también lo que paga el afiliado. Y muchas veces se lleva el sinsabor de que no tengo cobertura, pero necesitan el costo. Entonces, sé que el paso es importante porque estamos hablando de los temas neurálgicos que cada uno nos afecta y que al final del día nuestra prioridad es el afiliado, pero que se den a la franca. Y sé que la intención de la superintendencia que nos convoca y que como gobierno lo hacemos es que también tengamos reglas claras y plazos precisos, porque no es un diálogo interminable. Y lo ha establecido tanto Rusia, el mismo superintendente y la mayoría de los que estamos aquí, porque no se tenemos ahora para simplemente parar la lucha, no, para nada la intención del gobierno ni de nosotros, pero sí poder aportar cuál sería de entrada una solución de que al más pobre no sea el que pague los platos rotos, porque a lo mejor nosotros como sectores no nos sentemos a poner muy de acuerdo. Entonces nosotros sí nos gustaría desde la liga que no manejamos la información, principalmente la parte económica, que nos gustaría ver, para luego, de cara a eso, con nuestro equipo técnico, inclusive con la superintendencia y todo lo demás, poder también hacer un cruce, incluso nosotros, con los reclamos que tenemos, y poder también arrojar luz de decir cuáles son los procedimientos que más se niegan en dando cobertura, cuáles son los reclamos más concurrentes de cara a los afiliados, y que podamos ver una problema. Cuando hablamos, visualizamos tres soluciones. Una que era que por el fondo de atención a las personas no había como para poder completar los 8.000 millones de pesos que dice el gobierno médico dominicano que deberían implementarse. La segunda era aumentar la cápita, aumentar el recaudo, pero para aumentar el recaudo se necesita la modificación de la ley y eso tiene que ir al Congreso. Y la tercera es buscar un entendimiento a través del diálogo. Al parecer, la tercera posición, que es la más prudente, la más lógica, nos acusan ahora de querer romper la puerta. Entonces creo que ¿cuál es la solución? Si ustedes tienen otra visión, díganme si no, porque si la guerra del punto. Yo insisto mucho, porque estamos hablando de diálogo. Por eso le he hecho una propuesta de 5 partes, que solo, y me gustaría que la de la vida se ponga del lado de verdad de defender, porque aquí se habla de números, y yo digo muchas veces, ¿cómo que el sistema no conoce los números? ¿Usted cree que el problema que gastan los pacientes aquí es en consulta? Debe de ser el problema. Ellos están locos que la consulta cueste 5.000 pesos de diferencia. Yo estuve con ellos discutiendo la diferencia del 2007, porque mientras menos la gente pueda ir, mejor para ellos. Entonces, crean que por beneficio vamos a subir la consulta. Vamos a subir la consulta para bajar la diferencia, a ver si hará tiempo. Ahora, aquí se gastan, ¿usted sabe cuánto se gastaron aquí en el año 2021? 821 millones de dólares en medicamentos. Y las ARS tuvieron, publicado con la CISARI, 5.400 millones, un poco menos, un poco menos.
Aquí el mayor gasto de bolsillo de los medicamentos, nosotros que estamos en la calle, es lo que sabemos, lo difícil que es manejar un paciente con insuficiencia cardíaca con 4 medicamentos, ninguno lo cubre. Ninguno lo cubre. Es un disparate de seguridad social para los enfermos. Es un disparate de seguridad social. Engañan a los pacientes con los medicamentos hipertensivos. Usted como responsable de la vida lo sabe, y lo sabe Jesús. Aquí todo el mundo sabe que los que participamos en el plan básico dice que la hipertensión y la diabetes deben estar cubiertos 100%. Y se inventaron un programa para negar ese derecho. Y desde el gobierno no hay ninguna iniciativa para obligar a hacer eso. Siendo los dos principales factores de riesgo que llevan a los pacientes a la muerte. Entonces, aquí hay mucha gente que conoce todo lo que pasa en el sistema. Por eso yo digo, vamos a concentrarnos en las cosas que son importantes, sin los discursos. ¿Por qué nosotros tenemos que estar año tras año en el consejo? ¿Por qué los médicos tienen que estar metiendo a un negocio mercantil, intermediario, cuya única función es tener una computadora y un teléfono? ¿Por qué? Eso necesita gasto. Déjeme terminar los 5 puntos para recordarse, para que nos vayamos de acuerdo. Si es verdad que tenemos un acuerdo. No, los puntos ya nos quedan claros. Déjame yo hacer una precisión, porque es la segunda vez que escucho con lo mismo de los jóvenes. Y usted parte de un error de gasto. Como está concebido, según yo lo entiendo, yo podría estar equivocado, esas entidades administradoras de riesgo de salud tienen la potestad de crear una red de prestadores. Eso es, digamos, parte de los derechos a los que tienen acceso. Y eso es un espacio en el que la superintendencia tiene una intervención muy mínima, para ser honesto. Y la superintendencia... Déjeme decirlo. Perdón, señor, miren, si usted no me lo oye, yo estoy hablando. Pues mire, no lo vamos a oír, porque usted está del lado equivocado. Usted debería volverse a ver. Dejamos constancia para el acta que siendo las 5 y 8 de la tarde el Colegio Médico se levantó de la mesa de diálogo de forma intempestiva, digamos, de manera que el esfuerzo de esta superintendencia en este momento se da por concluido, manteniendo, digamos, el espíritu de diálogo que hemos presentado, quedando con el compromiso con Andequil de recibir la información de la situación de los prestadores, de manera que podamos ver de manera detallada sus preocupaciones y exhortar, digamos, a darse, a animarse a todos los demás que hagan un esfuerzo por generar consenso, señores. La huelga, digamos, no construye, es un esfuerzo que, de hecho, me parece poco probable, porque aún estemos todos de acuerdo, me parece poco, digamos, razonable, porque aún estemos todos de acuerdo con flexibilizar, llegar a un momento en el que tenemos que sentarnos a dialogar para ver cuál es la mecánica de la implementación. De manera que hoy hemos perdido, digamos, una oportunidad para poder avanzar en algo que es indefectible. En algún momento tendremos que volver a hablar, tendremos que volver a dialogar. Bueno, la aspiración... El camino del diálogo, según yo entiendo, con la presencia de todos, por lo menos se ha manifestado que existe. El órgano regulador le ha dicho a ustedes que tiene interés en conocer de manera detallada sus casos, de conocer la situación de los prestadores y de seguir trabajando. No sé si ustedes quieren, doctor Edward. Perdón, adelante.
no benefició a los centros diagnósticos y que fueron excluidos. Nosotros nos hemos dirigido y hemos conversado con los representantes de ADAC. Para la pelota no está en la cancha de ellos. Entonces, cuando escuchamos respetuosamente al señor superintendente, entonces no comprendemos bien a quién es que tenemos que dirigirnos para nosotros enmendar esa situación. ADAC nada, no nos puede ayudar en nada. Y el señor superintendente dice que es ADAC. Entonces yo no comprendo bien. Quisiera que me sacaran un poquito de la confusión. La preocupación concreta es que no le fueron indexados. El 15% del 2021 no, sí, exactamente, no nos tocó a los centros diagnósticos que manejamos aproximadamente casi el 40% de todos los procedimientos diagnósticos. Hemos estado en diálogo y en conversación con ADAC, pero de la reunión de hoy nos sale una conclusión. Entonces, ¿en manos de quién es que está? Pero usted en algún momento acudió a la superintendencia. Bueno, anteriormente le habíamos comunicado a la superintendencia que fuimos excluidos, inclusive con una correspondencia, una carta, se lo comunicamos a la superintendencia. Bien, un poco para aclarar la duda del doctor Miguel Ángel. En 2018 se hizo un proceso de indexación, como se ha hecho siempre que se revisa el per cápita. En ese momento se hizo una especialización del per cápita para atender a las necesidades específicas de algunos sectores, y por eso se hizo una indexación específica para las consultas, para apoyo diagnóstico en los casos de hospitalización. Ciertamente en esa ocasión pues no se contempló un incremento de manera particular para los centros diagnósticos, pero no es porque cuando se hagan los procesos de revisión del per cápita se hace una indexación específica para sectores. Esto se ha hecho solo en toda la historia del régimen contributivo en dos ocasiones, que fue en 2018 en esa ocasión y octubre de 2021 cuando se especializó un per cápita para el incremento de los honorarios profesionales. De manera regular, el proceso que se realiza es una revisión por producto de la inflación, en el cual existe una metodología aprobada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social, y esa indexación se realiza atendiendo a que en el transcurso del tiempo se han generado incrementos por inflación sobre el per cápita del Seguro Familiar de Salud, que se indexa y que más bien se le dispersa a las administradoras de riesgo. Y es producto de esa indexación que debe de llegar de igual manera a los prestadores de servicios de salud, pero no por especialización de per cápita. De todas maneras, si él tenía una negociación con una ARS, no tenía negociación. Bueno, se lo planteaba todo. Si tenía alguna negociación. No, cuando se hizo la indexación, se indexaron los procedimientos de imágenes, pero esa indexación no le tocó a los centros de diagnóstico. Pero tenían una negociación previa. No, en particular no. Nosotros como asociación no, ni como ADAC asociación no. Porque la superintendencia de salud, como dije anteriormente, puede ser árbitro cuando una de las partes se queja administrativa de que no se han puesto de acuerdo. Sí, nosotros lo hicimos mediante la comunicación porque la resolución no estábamos incluidos.
Si quieren modificar, como dice el presidente del Colegio Médico, que no haya leyes, que vayan al Congreso, que son los únicos que pueden modificar leyes. Pero ese es el derecho de ellos a manifestarse como quieran. De todas maneras, vamos a tener las inquietudes de este clip, que la vamos a estudiar, vamos a poner en contacto con ustedes y todos aquellos que tengan cualquier otra inquietud, cualquier otra queja, diríjanse a nosotros, que nosotros vamos a hacer todo lo esfuerzos para tratar de solucionar esta situación. Gracias.